Hola, pues bueno, ha llegado el momento de hablar de derivadas y para eso pues me siento obligado a empezar por explicar un poquito de dónde vienen las derivadas. Antes de empezar a machacaros con una tabla de derivadas y un montón de ejercicios, pues vamos a tener que hablar de una función, vamos a tener que hablar de qué es la tasa de variación media. Intentaré hacerlo rápido y más o menos clarito. Primero necesitamos un ejemplo. Voy a dibujar aquí unos ejes, un eje Y y un eje X, ¿vale? Y una función. Vamos a coger aquí un colorcito para que se vea. Y no sé, vamos a suponer que la función es así, una función con cierta curva, ¿vale? Muy bien, pues ¿de dónde viene esto de la derivada? Viene un poco como a partir de la tasa de variación, o la podríamos explicar a partir de la tasa de variación media. Imaginaos que tenemos aquí un punto A, y aquí otro punto, ¿vale? Voy a llamarlo B en principio. Bueno, pues este valor aquí, si esta es la función f de x, pues este valor será f de a, sustituyendo el valor a en la función, en la x, ¿verdad? Y este valor de aquí, pues será f de b. Bien, pues la tasa de variación media se define pues como lo que ha variado el valor de la función, es decir, el valor final de la función, que sería f de b, menos el valor inicial de la función, f de a, entre la variación que se ha producido en la variable de la función, es decir, el valor final de la variable, que sería b, menos el valor inicial de la variable, que sería a. Bueno, pues esta tasa de variación va a coincidir con la pendiente de esta recta, la recta que une estos dos puntos, este punto y este punto. Y es que la pendiente, si recordáis cómo se hacía, pues una forma de hacerlo sería el incremento de y entre el incremento de x, que ha aparecido ya también como y2 menos y1, x2 menos x1. Bueno, pues aquí estamos viendo la y2, la y1, la x2 y la x1, ¿vale? Bien, hasta aquí ok, pero ¿qué pasaría si quisiera ser mucho más preciso que esto? Esta tasa de variación media, pues dice que la función desde este valor a este valor b pues ha subido hasta aquí, conforme a esta curva. Pero si nos fijamos, no siempre sube igual. Aquí tenía mucha menos pendiente. Aquí la función aumentaba a un ritmo menor del que aumenta por aquí, que es un ritmo mucho mayor. Si yo quisiera saber de verdad cómo varía la función, pero no de media entre dos valores tan alejados, sino en un punto en concreto, pues tendría que sacar la pendiente de una recta, pero que no fuese una recta como esta que corta la función en dos puntos, sino una recta que toca a la función solamente en un punto. Voy a intentar hacer un dibujo, imaginaos, en este punto, pues una recta que toque solo en ese punto. Esta rectita de aquí, ¿vale? ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues tendríamos que hacer este intervalo muchísimo más pequeño. Cuanto más pequeño sea el intervalo, más próximos van a ser estos dos puntos. Planteemos entonces esto de otra manera. Tenemos aquí nuestros ejes, una función, voy a intentar que salga más o menos parecida. Y esta mi función f de x. Bien, pues ¿cómo podría hacer yo calcular exactamente, si este es el punto A, pues exactamente cómo varía la función, cuál es la tasa de variación, pero no media, sino la variación justo en ese punto? Bueno, pues plantearíamos lo siguiente. En principio vamos a usar la misma fórmula, ¿vale? La misma ecuación. Vamos a decir, bueno, pues esto, si este punto, pues sería un punto de A más un poquito, más H. En lugar de utilizar B, voy a utilizar A más H, ¿vale? Pero que a todas luces es lo mismo que B. Simplemente quiero que aparezca A. Esto sería A y esto sería A más
algo, ¿vale? Más h, desde aquí hasta aquí, pues esto me dirá justo h, lo que yo le he sumado a. Bueno, pues si esto es la función, este es el valor de a de la función, será f de a. Esto de aquí será f de a más h. Hasta aquí bien, ¿no? La tasa de variación media, ¿cómo sería? La tasa de variación media sería el valor final de la función f de a más h menos el valor inicial f de a entre el valor final de la variable menos el valor inicial. Pero aquí, en vez de colocarlo todo, vamos a entender que a más h menos a es justo h, ¿no? Que de aquí a aquí tenemos h. Vale, pues entonces en el denominador solo me queda h. Pues bien, claro, depende de cuánto valga h, estos dos puntos estarán más o menos cerca. Si h es más pequeñito, pues se irá acercando a a. ¿Y cuándo va a estar h justo? ¿Cuándo vamos a estar justo en a, en un punto a? Pues cuando h valga 0. Así que de lo que se trata es de que h valga 0. No puedo sustituir h por 0, tendría un 0 en el denominador, pero sí podría hacer esto. El límite cuando h tiende a 0. Pues haciendo este límite, el límite cuando h tiende a 0 de una función más h menos la función en ese punto, partido h, es, por definición, la derivada de la función en ese punto a. Así que si queremos hacer una derivada de una función cualquiera f de x, pues podemos hacer el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido entre h. El resultado será la derivada de f de x. Y para no tener que hacer un límite cada vez que tengamos que derivar una función, es para lo que existen esas tablas de derivadas que vamos a pasar ahora a memorizar y con las que os voy a bombardear durante un buen rato. Así que nada, manos a la obra, preparaos, que empezamos con las derivadas.